Estos espacios son supremamente importantes porque uno se cree solo y nos damos cuenta que otras compañeras de otros contextos, de otros países, están en nuestra lucha y que cada día salen más defensoras y más defensores a defender a sus nuevas generaciones. Y entonces esto hace que sea importante. La lucha merece de que otras personas también conozcan y entre todos hagamos una fuerza, un equipo, nos consolidemos. Aprendemos y compartimos nuestras experiencias, nuestras historias desde la realidad que vivimos como mujeres, como defensoras. No importa los distintos mundos que estemos, pero el hecho es que somos mujeres. Somos átomos, estamos conectadas de múltiples maneras, estamos conectadas desde distintas realidades. El único asunto es que ahí la gente no quiere ver. Creo que es un espacio para aprender de otras compañeras, de otras estrategias, de otros territorios y sobre todo para hermanar luchas, reconocernos, conocernos. Conocer como los procesos de lucha, de resistencia que tienen estas mujeres y como de empezarnos como a reconocer entre nosotras. Aquí estamos mujeres que llevamos un proceso de 2 años reuniéndonos virtualmente y ahora es muy bonito también reencontrarnos. Reconocernos en nuestros trabajos y saber que estamos en un mismo camino y que estamos caminando juntos. Pensar que nuestra realidad, nuestro dolor no solo es nuestro, sino que también hay otros compañeros que están pasando lo mismo y en algunos lugares el problema es más agudo. Pero ya estos encuentros del abrazo, de ver que la compañera te cuenta y tú lloras, sientes, creo que es volver a ese cuerpo, a ese territorio, a esa herida y entre todos sanar, juntarnos. Como un momento de sanación para muchas defensoras que venimos con muchos cargamientos psicológicos y emocionales. Y creo que aquí pues juntándonos vamos a juntar esperanza y vamos a juntar luz para la humanidad. Somos diversas pero no dispersas, pero que vamos en una misma lucha en común.